luz de la verdad. Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Un saludo, estimados auditores, televidentes, a todos los que nos siguen ya hace tanto tiempo. Aquí está la Iglesia de Dios del Nuevo Pacto a través de su programa La Luz de la Verdad, en una nueva oportunidad, dándole la gracia a Dios primero que todo, porque nos permiten también llegar a través de Chile TV Cable, a donde hasta en la isla de Pascua está ahora, por lo que había leído, así que es importante en realidad que poder llegar a esos lugares y también que el mensaje de la palabra de Dios se escuche, porque es nuestro anhelo para todo nuestro país en general. Bueno, desde la región metropolitana nuevamente nos acompaña nuestro pastor, a quien invito a que pueda saludar a todos los que nos escuchan. Pastor, por favor, que Dios lo bendiga. Amén. La paz de Dios sea con todos ustedes, estimados televidentes, hermanos y amigos, y que esperando en Dios que Dios sea con ustedes y que este encuentro que tenemos ahora sea beneficioso para sus vidas espirituales, para el interés por la palabra de Dios. El Dios de paz bendiga. Amén. Y bueno, www.idnp.cl es nuestra dirección en internet. Y ya están los nuevos estudios que están bastante interesantes, contingentes también a la vez. Y si nos quieres escribir, iglesiasiglo21@gmail.com. Ahí está la dirección en internet. Si quieres visitarnos en todas las localidades que siempre lo decimos, tanto en San Rosendo, en la región metropolitana, en el monte y también en Longaví y en los lugares donde está la iglesia, sean bienvenidos todos, porque siempre es importante verlo y también saber de ustedes. Antes de poder ya comenzar este mensaje, vamos a ir a una pausa musical y volvemos a su programa A la Luz de la Verdad. Amén. Bien, estimados amigos, hoy día quiero conversar con ustedes
un asunto que tiene que ver con el término religión. Lo hago por la sencilla razón de que de aquí yo quiero que comencemos ya, Dios mediante, la próxima semana, si Dios nos da vida, ¿no es cierto? Con un estudio que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la verdadera religión y las cosas que se dicen que deben ser y no son hasta ahora, ¿no? Bien, en diferentes definiciones históricas respecto a la palabra religión, he elegido una que de algún modo me parece puede interpretar mejor el sentido del concepto en estos tiempos modernos. En estos tiempos modernos. Según esta definición, la palabra religión proviene del latín religio, derivado a su vez del verbo religare, que significa, obviamente, volver a ligar, volver a atar, volver a vincular. La palabra religión, entonces, estaría aludiendo una nueva vinculación o subordinación de los seres humanos a la divinidad. Aunque la palabra religión y su definición aparecen tardíamente en las escrituras sagradas en español, logra expresar con claridad la necesidad de recomponer vínculos con nuestro Dios, ¿no? Aunque la palabra religión aparece también muy pocas veces en la Sagrada Escritura, es necesario que nosotros la entendamos porque es un término que se usa y las condiciones que representa tal palabra, ¿no es cierto? Debemos entender que logra expresar con claridad la necesidad de recomponer en la sociedad la reverencia a lo sobrenatural, a lo sagrado, la reverencia a lo espiritual, así como el respeto hacia los símbolos rituales y la adoración con la que nos vinculamos con Dios. Por lo pronto, entonces, nos corresponde ver qué dice la Biblia respecto a la adoración. Y es aquí donde surgen discrepancias, partiendo del principio que siendo el concepto de religión parte de la historia universal, esta ve a la religión como un fenómeno social aparecido tardíamente en el desarrollo de la historia. Aclaración que nos parece absolutamente contrapuesta con la Sagrada Escritura, que nos muestran el origen y el desarrollo de la relación con Dios, de la humanidad, desde sus principios mismos, reconociendo que Dios fue el creador del género humano. En el encuentro anterior leímos algunos textos bíblicos referentes al primer periodo de la humanidad, desde Adán hasta el establecimiento de la nación de Israel. Sin embargo, hubo un punto que no tocamos y que hoy tiene una gran importancia en la pérdida o en la incomprensión de la verdad. En la existencia del patriarca Abraham, el líder del primer periodo de la relación de la humanidad con Dios, dejó para nosotros manifiesto que aún cuando nos encontramos en este periodo una declaración universal de la voluntad de Dios cuanto a la forma de adorarlo, Abraham sí sabía lo que debía hacer delante de él. Y cuando más tarde asedió su hijo Isaac por la hambruna que había en esa región, se disponía a viajar a Egipto, Dios le habla diciendo, no desciendas a Egipto, habita en esta tierra que yo te daré. Habita en esta tierra y seré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu simiente daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que juré a Abraham tu padre, y multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo, y daré a ti y a tu simiente todas estas tierras, y toda la gente de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto yo a Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, habitó pues Isaac en Gerar como Dios la había determinado. Y aquí está el gran verso para nosotros, ¿no? Tal como lo dijimos anteriormente, no hay una declaración que diga los mandamientos
o la forma de adorar a Dios en el primer periodo de la ley de Dios, que va desde Adán a Abraham. Sin embargo, Abraham dice que guardó preceptos, mandamientos, estatutos y leyes. O sea, hay una forma que obviamente se la tiene que haber enseñado Dios, ¿no es cierto? Sobre la manera en la cual nosotros debemos presentarnos delante de Él. En el mundo existen tres religiones monoteístas y la sociedad las encasilla como dogmáticamente descendientes del patriarca Abraham: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Las que, por cierto, es de considerar, pero más allá de alguna familiaridad, lo único que recibieron la verdad absoluta en orden y la declaración de propósito de Dios fueron los israelíes en el año y 2 meses que estuvieron en el monte de Sinaí, citados por Dios, quedando con ellos salvaguardada la enseñanza, la práctica y el conocimiento de la voluntad de Dios en la Torá. Es importante que esto nosotros lo reconozcamos, ¿no? Principalmente en los 5 primeros libros de la Sagrada Escritura y particularmente el libro de Levítico, ¿no? Decir que el cristianismo nació con nuestro Señor Jesucristo puede parecer una obviedad rayana ya en la ignorancia. Sin embargo, es necesario recordar que fue la iglesia primitiva quien comenzó a predicar en Jerusalén y Samaria, y esto fue lo que marcó el comienzo de la persecución al cristianismo por parte del Sanedrín judío, donde Saulo de Tarso tuvo una activa participación antes de ser llamado por Dios, cuando se dirigía a Damasco a continuar su servicio, ¿no es cierto?, al Sanedrín. La historia universal da cuenta más tarde que, si bien el crecimiento del cristianismo verdadero se interpretaba como una amenaza a la estabilidad del imperio, la represión se dio solamente en algunas regiones. Ya estamos metidos, ¿no es cierto?, casi estamos en el siglo II para adelante, dice. Luego, los emperadores Cómodo, Septimio Severo, Felipe el Árabe y Galiano, que fue emperador entre el año 253 y 568, en todos estos emperadores hubo una mayor tolerancia con el cristianismo debido a que tenían familiares y simpatizantes con los cristianos. Sin embargo, desde mediados del siglo III, es decir, entrando al siglo IV, ya, la mayoría de los emperadores impulsaron medidas como exigir a los cristianos el abandono forzado de su fe y el exterminio de la población cristiana para restablecer la gloria del imperio. Entonces, deteriorado por conflictos internos y externos, especialmente Diocleciano, en el año 303 ordenó la destrucción de algunos lugares de reunión, quema de textos, liquidación del culto cristiano y el arresto de sus principales. Sin lugar a duda, lo que se conocía como cristianismo en esos días tenía muy poco que ver con el cristianismo romano. Y este es un punto importante, ¿no es cierto? En muchas partes del apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento, da cuenta, ¿no es cierto?, de personas que se separaron de la iglesia y de la doctrina de la iglesia primitiva y se fueron contra ella. El apóstol Pablo da cuenta en sus cartas primera y segunda a su discípulo Timoteo de estas situaciones, ¿no es cierto?, de quienes se habían separado de la iglesia primitiva y habían creado sus propios grupos cristianos, como podemos leer en las cartas que menciono. ¿Por qué es interesante esta parte? Porque cuando yo hablo de este tipo de persecución y hablo de esta altura de los siglos, simplemente, aunque mucha historia lo diga, la Iglesia Católica Apostólica Romana no existía. Pero no fue hasta el tiempo del emperador Constantino I el Grande, ¿no es cierto? Ya estamos hablando de 350, 337 por ahí. Dice, cuando se estableció la libertad de la religión en el Edicto de Milán, Constantino apoyó la práctica de un difuso cristianismo. Ya le digo difuso porque no era un cristianismo romano, porque el cristianismo romano no existía. Ahora va a crecer el cristianismo romano, ¿no es cierto?
con esas personas, ¿no es cierto?, que creyeron a la predicación de Pablo, a la predicación de los apóstoles, que eran paganos, y entraron en este ritmo, ¿no es cierto?, y después no les gustó la disciplina del apóstol Pablo. Eso lo puede leer usted en el Nuevo Testamento perfectamente, en las cartas paulinas, donde se da cuenta, ¿no es cierto?, que mucha gente estaba renegando de la fe y otros por intereses humanos, ¿no es cierto?, como ese mago que había, que entraron a esto para llegar a más personas y finalmente, como no lo lograron, se separaron y formaron sus propias iglesias. Indudablemente esto estaba también determinado por Dios, ¿no es cierto? Entonces, esta es la gente que finalmente, cuando eh, Constantino, ¿no es cierto?, vio que era un gran grupo social que podía ser importante para el desarrollo de su reinado, indudablemente que no demoró mucho en llegar a ello, instarlo, protegerlo, escucharlo, ayudarlo, para que recién pudiera surgir el nacimiento del cristianismo que conoce la historia universal, ¿no es cierto? Sin embargo, ese cristianismo, ¿no es cierto?, con Teodosio primero, y más tarde eh, se convirtió en religión oficial del Imperio Romano con el Edicto Tesalónico del año 380, quien impulsó medidas para la contención y posteriormente para la persecución del paganismo. Fue precisamente Teodosio, ¿no es cierto? Y, y nosotros tenemos que comprender que en esta historia, en este histórico periodo bajo el gobierno de Constantino el Grande, nació al fin la Iglesia Católica Apostólica Romana en el siglo IV. Tras un gran milagro, por supuesto, a lo mejor ustedes no se acuerdan, pero es importante tener estas cosas al tanto para saber de qué estamos hablando y por qué esta necesidad de investigar la religión. La Iglesia Católica Apostólica Romana en el siglo IV nace tras un gran milagro. Yo creo que todos los conocimos, pero nunca hemos hecho eco de esto o hemos eh, profundizado en este conocimiento que yo lo quiero ver ahora, nosotros lo quiero dar a conocer ahora. En el histórico periodo bajo el gobierno de Constantino el Grande nació la Iglesia Católica Romana en el siglo IV tras un gran milagro. ¿Por qué? Pues la historia universal nos informa que el apóstol Pedro fue su primer papa, a pesar de que él ya había muerto en el año 67 después de Cristo. Un verdadero milagro, ¿cierto? Y toda la gente conoce esto. Y toda la gente no sabe responder a esto. ¿Cómo pudo el apóstol Pedro ser el primer papa de la Iglesia Católica si ya había muerto unos cuantos años antes? Entonces, eso es lo que nos hace definirnos, ¿no es cierto?, en los cambios del evangelio predicado por la iglesia primitiva, ¿no es cierto?, y los cambios que y las predicaciones que van ahora en esta nueva iglesia, que parte enseñándonos esto, que en el siglo IV todavía el apóstol Pedro estaba vivo. 13 siglos más tarde, ¿no es cierto?, el día 30, y es otro quiebre en la mentira. Dice, 13 siglos más tarde, el día 30 de octubre del año 1517, aparecerán en en el frontis de la iglesia alemana de una suerte de panfleto, haciendo notorio una lista de 95 quejas contra la iglesia católica, escrita por Martín Lutero, un monje católico. Nada de eso nos debe sorprender, al ponerse en contra de muchas de las más importantes enseñanzas de la Iglesia Católica, que era ahora una Iglesia universal, dice, y publicar una traducción completa de la Biblia alemana. Esto lo hizo Martín Lutero. Martín Lutero impulsó en Europa hacia el mundo moderno. La práctica principal que ocasionó la protesta de Lutero fue el cobro indecoroso de las indulgencias. Vale decir, esto es una cosa que también nos está meditando mucho, o sea, nosotros la sabemos de memoria, pero ¿qué eran estos? Era el precio que se debía pagar por el perdón de los pecados que otorgaba la Iglesia, no tan solo a las personas vivas, sino también a los parientes ya fallecidos
y agonizante para salvarlo del ominoso purgatorio. ¿Sí? La iglesia está haciendo un gran negocio con estas cosas, ¿no es cierto? ¿Y por qué tenemos que destacarlo ahora? Porque esta es la iglesia que estableció un sistema de adoración a Dios que no tiene nada, pero absolutamente nada que ver con lo que está escrito en la Sagrada Escritura. Más aún, en la historia universal está declarado, ¿no es cierto?, el impulso desmedido de la iglesia, de esta misma iglesia, ¿no es cierto?, para sacar de la mente de los cristianos, así entre comillas, ¿no es cierto?, su relación con la doctrina de la iglesia primitiva, con la doctrina que vivió nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, aunque su legado político y religioso todavía sigue moldeando el continente, la contribución de Martín Lutero respecto a la música fue mucho menos conocida. De hecho, la música fue crucial para su ideología e influyó a cantantes populares mucho tiempo después de su muerte. La participación de Lutero era mínima. La participación del pueblo en el tiempo de Lutero era mínima en las iglesias. La mayoría de la gente escuchaba cantos llanos interpretados en latín por un coro. El pueblo no alababa a Dios, el pueblo oía, ¿no es cierto?, como los coros que cantaban en latín, ¿no es cierto? Se suponía que alababan a Dios, pero ellos asentían con el amén, pero no entendían qué cosas decía, ¿no? Por eso, Martín Lutero hizo un gran trabajo dentro de la adoración a Dios. Muchas cosas cambiaron en la forma de la adoración del cristianismo impuesto por Roma, dando lugar al nacimiento del protestantismo evangélico. Sin embargo, a pesar de las dos cosas mencionadas, la traducción de la Biblia, ¿no es cierto?, al alemán y introducir los cánticos a la manera de adoración, no se entiende que haya muchas cosas que hayan llegado a un grupo especial de gente a una nueva forma de adoración. Sin embargo, tal como dijimos, fue poco lo que verdaderamente ayudó a establecer con claridad la revelación de Dios establecida en la Sagrada Escritura. Siempre la Iglesia ha defendido el valor y la perfección de la ley. Este es un punto importante. Nosotros no nos ponemos ciegos en cuanto a la religión. Hubo un cisma en la Iglesia Católica Apostólica Romana, un cisma en la Iglesia judía. Vamos a verlo. Siempre la Iglesia ha defendido el valor y la perfección de la ley entregada en el monte Sinaí a Israel. Sin embargo, y a causa no de la ley mal, sino de la mala conducta de los israelitas que tuvieron ocasión de vivir en este periodo y de los que vendrían más tarde, no iban a estar exentos de las consecuencias del gran trauma que traería consigo la muerte del Señor Jesucristo, propuesta por el Padre. Ya sabemos, ¿no es cierto?, que cómo cambió el judaísmo, cómo cambió la adoración a Dios tras la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que lo podemos apreciar, ¿no es cierto?, cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, las cartas de Pablo, nos damos cuenta de que las cosas fueron cambiando. Ahora, lo importante es que la gente no conoce verdaderamente cómo era la adoración. Se sabe que sacrificaban animales, se sabe que hacían penitencia, pero no sabemos nada más ni sabemos el fondo, porque esas cosas no se comentan. Simplemente se dice la ley quedó clavada en la cruz, pero no comentan cómo era verdaderamente la ley. Entonces, es importante que nosotros la conozcamos, ¿no es cierto? La conozcamos sin intervenciones personales de lo que nosotros queremos que sea, sino de lo que dice estrictamente la palabra de Dios, ¿no es cierto? Por eso, los cristianos de la iglesia primitiva siguieron predicando los apóstoles, junto a Pablo principalmente, el apóstol de Gentiles, que plantea en su carta a los hebreos en el capítulo 10, 1 al 3, lo siguiente respecto, ¿no es cierto?, a la transformación de la ley tras la muerte de nuestro Señor Jesucristo, donde explica él, ¿no es cierto?, en el capítulo 10, 1 al 3,
La ley teniendo, dice, la sombra de los bienes venideros. ¿Qué ley? La ley entregada en el monte Sinaí. Dice, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto lo que se llegan. O sea, la ley estaba siendo inútil. Eso es lo que está explicando aquí. De otra manera, dice, si verdaderamente por la muerte de animales y por los sacrificios y por los lavados y por todas esas cosas que estaban escritas por orden de Dios en el libro de la ley, ¿no es cierto? Verdaderamente pudieran hacer limpia a la persona, dice, cesarían de ofrecerse, porque los que tributan este culto limpio de una vez no tendrían más conciencia del pecado. Lo que consecuentemente debería ocurrir todavía, entre otras cosas, que se deben entender dentro del propósito de Dios, como se declara en el capítulo 9, en los versos 8 al 12, que dice, se estaba dando a entender en esto, en los cambios en la ley del monte Sinaí, se estaba dando a entender que el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, que aún no está abierto el camino para el santuario. Entre tanto, el primer tabernáculo estuviese en pie, lo cual era figura de aquel tiempo presente, en el cual se ofrecían presentes, sacrificios que no podían hacer perfecto cuanto a la conciencia a los que servían con ellos, pues consistían solamente en vianda y en bebida y en diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne, impuesta hasta el tiempo de la conversión. Entonces aquí diferente a lo que pasó con el catolicismo romano, ¿no es cierto? Porque es una forma de evangelio también y es una forma de cristianismo que el cristianismo romano fue sorprendido, ¿no es cierto?, con el levantamiento del mundo ahora protestante. Acá había una consecuencia de, ¿no es cierto? Israel no había respondido porque dice, estas cosas que eran vianda y embebida y diversos lavamientos, dice, estaban impuestas hasta el tiempo de la corrección. O sea, lo que iba a pasar estaba escrito en la palabra. Esto no fue una cosa que no estaba preparada. Dios lo tenía pronosticado y lo iba a hacer ahora. Y empezó con la muerte del Señor Jesucristo. ¿Pero qué es lo que empezó con la muerte del Señor Jesucristo? Eso es imposible entenderlo. Es imposible entenderlo porque tenemos que considerar, ¿no es cierto?, lo grande que es verdaderamente el culto de adoración en el tiempo del pueblo de Israel, en el tiempo del santuario, en el tiempo del velo. Cuando Pablo dice, todavía no está abierto el camino, está refiriéndose, ¿no es cierto?, a esa gran y sorprendente, por no decir terrorífica, situación que aconteció, ¿no es cierto?, cuando murió nuestro Señor Jesucristo, que el velo del templo se rompió de arriba a abajo. Ninguna persona podía siquiera mirar el lugar santísimo. Y ahí quedó a la vista de todos el lugar santísimo. Y eso quiere decir, ¿no es cierto?, lo que decía Pablo, que ahora está abierta para toda la humanidad el camino al santuario, ¿no es cierto? Entonces eran situaciones que tenían que dar, estaban declaradas por Dios. Y dice, está abierto el sacrificio, el camino al santuario, dice, no por la sangre ahora de los machos cabríos, ni por la sangre de los becerros, más por su propia sangre, nuestro sumo pontífice, nuestro Señor Jesucristo, entró en el santuario celestial, habiendo obtenido eterna redención. Y esto es lo otro que tenemos que ver, redención. Es decir, desde ese momento adelante, que ahora se marca con el bautismo, ningún pecado anterior a la muerte de Cristo, históricamente, universalmente, y personalmente, antes del bautismo, ninguno de esos pecados, ¿no es cierto?, van a estar presentes. Cuando usted entra en ese momento, cuando usted se bautiza, no hay más pecado delante de usted. Pero es en la situación que nosotros tenemos que aprender a conservar. Y eso, naturalmente, cuando estamos hablando de la gracia, estamos hablando, ¿no es cierto?, de que todos nuestros pecados pasados son pecados, pero son pecados pasados. Pero a través del bautismo y la recepción del Espíritu Santo, ya no hay otra manera de volver a crucificar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que yo pretendo, ¿no es cierto?, con esta conversación, es que nosotros nos demos cuenta
que verdaderamente no conocemos, ¿no es cierto? Lo que es en verdad la religión, los pasos que ha acontecido a través de toda la historia de la humanidad para llegar a esta religión que conoce la sociedad hoy día, ¿no es cierto? Que tiene como consecuencia las cosas que están pasando en el mundo. Porque si Dios estuviera conforme con eh, con esta difusión de una religión que cada cual hace delante de él lo que quiere y cuando quiere, ¿no es cierto? Indudablemente que no es del agrado a Dios. Entonces ahí es a donde está lo que nosotros tenemos que entender, ¿no es cierto? Dice que Dios envió a su Hijo unigénito, ¿no es cierto?, para provocar la salvación de nosotros. Pero es un proceso que parte primero que todo por entender cómo fueron las cosas en el pasado y por qué tuvieron que cambiar, ¿no es cierto? Cuando cayó el cristianismo católico por el levantamiento del mundo protestante, hubo una razón clara, pero cuando cambió, ¿no es cierto?, la adoración judía, ¿no es cierto?, cambió por un momento que Dios tenía predestinado y escrito en la Sagrada Escritura y que está al frente de nuestros ojos y que tenemos que aprender a conocerlo. Entonces, el propósito nuestro ahora, que debemos conocer, ¿no es cierto?, lo que verdaderamente pasó con la muerte del Señor Jesucristo, pasó con la forma de adoración y la forma que debemos tener ahora de adorar a nuestro Dios. Por eso que es tan grande esa cosa que dijo nuestro Señor Jesucristo, que nosotros debemos pensar y debemos aclarar. ¿Por qué si la ley había quedado clavada en la cruz, nuestro Señor Jesucristo, no penséis que yo he venido a abrogar la ley y los profetas? Yo he venido a cumplir, ¿no es cierto? Porque hasta que, y este versículo lo he mencionado 3 veces ya hasta el día de hoy, porque dice, hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota, ni un tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas. ¿Por qué dice eso? Porque la ley representa hechos que han de desarrollarse en el futuro, ¿no es cierto? La ley, estimados hermanos. Imagínense ustedes que, habiendo quedado abolida la forma de oración, ¿por qué la gente sigue, ¿no es cierto?, guardando la Pascua? No me refiero a la Navidad, sino que la Pascua de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no quedó la Pascua en la cruz? Porque cuando se va nuestro Señor Jesucristo, dice, de cierto os digo que no volveré a comer de esta Pascua hasta que lo hagamos en el reino de los cielos, establecido en la tierra, indudablemente, ¿no es cierto? Entonces, va a seguir continuamente esta situación porque es un propósito, una forma de programa de Dios para convivir con la humanidad, con los que se quieren salvar, con los que quieren obedecer. Y eso es lo que queremos compartir con ustedes, ¿no es cierto?, con todo respeto, sin agregar, sin quitar nada a la palabra de Dios, está escrita, ¿no? Y poder probar que esta cosa la hizo la iglesia primitiva, donde participó nuestro Señor Jesucristo, donde participó Pablo, donde participó Pedro, donde participó Juan, donde participaron los apóstoles, que cada día se lee en la diferente iglesia que se dicen adoradora de Dios. El Dios de paz los bendiga. Espero que no haya sido incómodo ni molesto para ustedes esto. Es la verdad. Y nosotros tenemos el deber de aclararla. Indudablemente que también tenemos el deber de escuchar, ¿no es cierto?, la forma que pueda diferir la palabra como la enseñamos nosotros y como usted la entiende o como le fue enseñada por su sacerdote en la Iglesia Católica, por su pastor en cualquier iglesia protestante. Estamos dispuestos a oírlo todo. Nosotros no somos dueños de la verdad. La verdad está en la Sagrada Escritura. Y dice, y cuando conoceréis la verdad, y la verdad os hará salvo. El Dios de paz los bendiga.
Bien, estimado televidente, sin duda lo que mencionaba nuestro pastor acerca del cristianismo en general, cómo las personas hoy en día han comprendido qué es lo que significa esto, sin duda mirar hacia atrás, ver la iglesia de Nuevo Pacto, la iglesia apostólica, y ver qué es lo que hizo, qué guardó y cómo en realidad todo lo que nuestro pastor nos habló hoy día nos marca una hoja de ruta en lo que debe seguir la iglesia. Yo sé que a lo mejor cada uno de ustedes, sea la razón más sincera de su corazón, está en una iglesia hoy día determinada por un hecho determinado, pero lo importante es que busquemos a Dios prioritariamente sobre todas las cosas y pedirle a Él discernimiento de estas cosas que usted acaba de escuchar, para que Él también le ayude a que pueda ver y también entender lo que por misericordia de Dios nos ha entregado a esta pequeña comunidad. Que la paz de Dios acompañe a nuestro pastor. Antes de poder concluir este mensaje, queremos invitar también a nuestro hermano a que se pueda despedir de todos. Pastor, que Dios lo bendiga. Amén. Bueno, estimados hermanos, como siempre, la paz de Dios sea con ustedes, ¿no? Y quedamos acá, esperando, ¿no es cierto?, su manera de pensar respecto a lo que enseñamos de la Sagrada Escritura. Y que esto sea un aliento, ¿no es cierto?, para usted a escudriñar, a estudiar la palabra de Dios. Porque dice la palabra, ¿no? Conoceréis la verdad, y la verdad os hará salvo. Eso es lo importante para nosotros, lo que queremos para usted y para nuestras propias vidas. El Dios de paz le bendiga. Amén. Y bueno, www.idnp.cl, nuestra dirección en internet. Ahí está todo el material que usted quiera buscar acerca de estos mismos temas, también están, así que puede profundizar cuando usted guste. Y si nos quiere escribir, iglesiasiglo21@gmail.com, ahí está nuestra dirección. Que la paz de Dios lo acompañe y que podamos reencontrarlo en una próxima oportunidad en su programa La Luz de la Verdad, para conocer otro punto bíblico y otro aspecto de la palabra de Dios que son tan necesarias para la vida del hombre. Que tengan todos una hermosa semana. Amén. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.